tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Primer aniversario del gobierno del presidente Santiago Peña. ¿Qué dejan estos primeros 12 meses? ¿Cuál es el balance que se puede hacer al respecto de sus elementos positivos, negativos? ¿Qué es lo que prima en su gestión? Y sobre todo, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el país que tenemos y hacia dónde va Paraguay? Esto trataremos de, por lo menos en términos de titulares, abordar con nuestros invitados de hoy, escapando un poco a esa forma tan rara de hacer balances que o consisten en aplaudir como focas, muy propio de los oficialismos de turno, o de buscar el pelo en la leche, también muy propio de las oposiciones de turno. Y en la tarea de análisis hay que buscar avanzar, trascender estos aspectos que forman parte de la lucha política también, que no es nada del otro mundo, es frecuente en todas las democracias que se encara así, pero trascender y ver cuáles son los elementos que están por detrás, los que son más relevantes para el quehacer nacional y, como decía, cómo nos preparamos de cara al futuro. Dos intelectuales de vasta formación son los que tenemos como invitado hoy. Uno de ellos es Esteban Caballero, no es por la edad, que arranco por él, ni nada por el estilo. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. El otro es más joven, entonces tiene que formar un poquito de cola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Muchas gracias por la invitación y también a Esteban. Me gustó compartir de vuelta. José Duarte es otro de los invitados. Decía, la idea es avanzar en este análisis sobre la situación y las perspectivas. Esteban, ¿qué crees más relevante de estos 12 meses en materia de hechos positivos o negativos y lo que vos crees que prima como resultado, como balance general? Sabemos que 12 meses también es un periodo relativamente breve, pero da algunas pistas importantes. Bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 ya se había puesto como un objetivo hacer conocer el Paraguay en el plano internacional, es decir, promover el Paraguay como un país atractivo para las inversiones, ¿verdad? Creo que la diplomacia presidencial que ha ejercido Peña durante este año de alguna manera cumplió con ese objetivo y estuvo cumpliendo con ese objetivo de tratar de atraer la atención, digamos, al país. Y eso se agregó ya a una política que se ha venido consolidando en el país respecto a la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, fundamentalmente, para tener quizás su gran logro, que no es solamente de él, pero bueno, le tocó a él el turno de estar acá y también contribuyeron a el tema del grado de inversión. Entonces, en ese sentido, digamos, sería al lado de las luces, digamos, de este gobierno y de su gestión. Evidentemente, también creo que esos puntales, digamos, que atienden al modelo económico, hay que verlos desde el punto de vista de cuán inmediatos son algunos de los mecanismos que se pretenden desencadenar, digamos, o algunos de los procesos que se pretenden desencadenar. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que hay mucha apuesta en la inversión extranjera directa, digamos, ¿verdad? Como un mecanismo de generación de empleo y de cumplimiento con aquella gran promesa electoral que eran los 500.000 empleos nuevos, ¿verdad? Y decentes. Eso, digamos, tiene su trámite y tiene su proceso, que no sé si va de la mano con lo que son los periodos gubernamentales, que son cortos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema, hay una tensión entre lo prometido y la capacidad de entregar, ¿verdad? Y al mismo tiempo creo que hemos tenido una firme voluntad de producir, digamos, una serie de reformas en términos de las políticas públicas que han sido presentadas y han sido tratadas, digamos, en el legislativo con bastante rapidez
y que denotan una necesidad muy fuerte, digamos, de obtener mayor rendimiento de parte del sector público, ¿verdad? Que se llama eufemísticamente la calidad del gasto, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Entonces, ahí en ese sentido aparecen buenas, otras no tan buenas iniciativas que apuntan a la reforma, aparece el plan, aparece la idea, pero luego la operativización tiene sus bemoles, ¿verdad? Por ejemplo, hambre cero, digamos, ahora estamos sometidos a noticias respecto a la entrega de meriendas de mala calidad, hay problemas, como en todo proceso de operativización de una política pública, ahí se prueba, digamos, cuál es la capacidad, ¿verdad? Entonces, también diría yo que hay problemas en términos de la herramienta, el Estado que tenemos, y sobre todo hay problemas con el financiamiento, porque hay una promesa de no aumentar impuestos, hay una promesa de mantenernos en la idea del 10-10-10 y del tope fiscal, pero no hay plata para inversión. Y eso está alertado también, y con esto termino, digamos, hay una alerta de parte del mismo Ministerio de Economía y Finanzas y del Fondo Monetario respecto al tema famoso de la caja fiscal, que quizás es uno de los temas más urticantes en términos de posibilidad de financiar esos planes y programas en el futuro, ¿verdad? Yo creo que esos elementos son elementos de política económica o de economía política importantes para ir haciendo un balance, vamos a decir, del año de gestión, ¿no? ¿José? Yo creo que el gobierno de Santiago Peña tiene un impulso modernizador muy fuerte. Si lo pensamos en términos de procesos, me parece que a partir del 2003, con la modernización del área económica, con la institucionalización del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, hay un impulso que se ha mantenido en sucesivos gobiernos y que el actual gobierno está llevando a un paso más, ¿verdad? Con la reestructuración de las reformas que posibilitaron la creación del Ministerio de Economía, la de NIT, hay un avance ahí muy fuerte, se habla, o sea, se tienen datos sobre la mejora de la capacidad de recaudación del Estado. En ese sentido también el gran desafío creo que es esa misma lógica de modernización, de institucionalización, de mejores criterios de reclutamiento y de construcción de una burocracia estatal más eficiente y racional. El desafío es llevar eso a otros ámbitos, especialmente al ámbito de las políticas sociales, que es una apuesta también fuerte del gobierno, con programas como Cheroa Porá, como Hambre Cero, ya mencionaba acá Esteban. El gran desafío es que estos programas, en su ejecución, en sus objetivos, puedan mostrar los mismos niveles de manejo de la cosa pública de eficiencia, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una apuesta política, creo que el gobierno de Peña tiene esa apuesta, un gobierno que busca modernizar el Estado. Después la otra discusión que plantea muy bien Esteban tiene que ver con los límites siempre del modelo de desarrollo y del modelo de país que estamos construyendo en Paraguay desde entonces, ¿verdad? La viabilidad o no de esto, que es como un pacto social implícito que tiene un nivel de consenso muy alto y que muchas veces es resaltado como una de nuestras mayores fortalezas y virtudes en el mundo, nuestro sistema tributario impositivo, hasta qué punto esto va a permitir avanzar con ese espíritu modernizador que necesita mayores niveles de crecimiento en infraestructura, pero también mayores niveles de capital humano, ¿verdad? Porque esa es una de las patas que nos faltan para dar un salto verdaderamente modernizador, mejor calificación de nuestros recursos, de nuestros talentos humanos, ¿verdad? Entonces ahí se necesitan, como señala Esteban, niveles de inversión que nuestro sistema tributario hoy no tiene capacidad quizás de financiarlo. Se necesita discutir quizás un nuevo pacto social. Muchas veces la clase política o los actores políticos, ¿verdad?, hablan de la necesidad de una reforma tributaria, de la necesidad de tener mayores recursos, pero yo creo que ese planteo en abstracto, general, no va a provocar incentivos a los actores que tienen que contribuir más si no se dan garantías del blindaje de esos fondos, del control ciudadano.
Yo creo que políticas de reforma siempre deben ser pensadas en términos de incentivos de participación ciudadana, de modo a que cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de aporte contributivo tenga realmente garantías de retorno al conjunto, ¿verdad? Por otro lado, me parece que en este primer año del gobierno del presidente Peña, yo resalto que es un gobierno que mantiene la iniciativa política. Me parece que sectores que tiene la ventaja de tener, o no sé si es una ventaja o no, pero la realidad es que no hay grandes focos de contestación al itinerario y a la hoja de ruta del gobierno. Tenemos enfrente a una oposición que orgánicamente no existe, existen opositores e individualidades que ejercen un rol testimonial, pero no oposición orgánica. Tampoco veo mucha capacidad de los medios de prensa críticos de instalar una agenda diferente a la que el gobierno lleva adelante. Siempre se discute en los términos que el gobierno propone y en sus programas que está llevando adelante. Entonces, la gobernabilidad que le da el Partido Colorado, la iniciativa política que tiene el gobierno con acciones que fueron claves como Veneratio y otras, en términos de seguridad también me parece que, a mi parecer, con todos los problemas y deficiencias que pueden haber propios de la gestión pública que ya también señaló Esteban, dan un balance positivo de este primer año. Yo te iba a preguntar justamente sobre el signo del balance que haces, porque mencionaste varios aspectos positivos, pero indudablemente la lectura es más amplia o hay más componentes de la realidad a los que todavía no nos hemos referido. Inclusive esta discusión sobre el modelo hay que hacerla por separado porque es una cuestión bastante más profunda. Todos los países digamos, los estados funcionan, no tienen muchas vías de financiamiento, no hay mucho misterio. Tributos, endeudamiento. Claro. Aunque en el nuestro hay un tercer factor que es Itaipú, sí, o las hidroeléctricas. Pero entonces es una discusión sobre el modelo de desarrollo. Pero en cuanto a los temas pendientes, él mencionaba, por ejemplo, la cuestión social. O no solamente la cuestión social, otros aspectos, incluyéndolo vos, ¿qué signo le das a estos primeros 2 meses de gestión de Peña? Bueno, mira, hay ciertos como bloques duros que pareciera ser que no podemos romper o quebrar, abrir. Y puedo señalar 2 que tienen que ver con resultados más de carácter estructural, ¿verdad? Cuando se habla del tema del empleo y de tratar de crear empleo, estamos viendo eso, pero al mismo tiempo vemos como volatilidad en términos justamente inclusive de lo que está planteando o de lo que muestran, digamos, las encuestas permanentes de hogares, que tiene que ver con la desocupación, que de repente crece, baja, ¿entendés? No hay continuidad, por un lado. Y luego tenemos esa estadística, digamos, ahí que tiene que ver con la economía informal, que ronda el 61, 65%, que es otro gran hueso duro de roer y que tiene mucho que ver con el fortalecimiento de las MIPYMES que se habla y que inclusive el gremio de MIPYMES se ha, digamos, también recordado eso, cómo podemos ser más eficientes en el fortalecimiento de las MIPYMES, porque nuestras exportaciones no son grandes creadores de empleo, ¿verdad? Son grandes creadores de divisas, digamos, pero no son creadores de empleo, como son los servicios o las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Entonces yo te diría que esos 2 elementos hacen que el paraguayo medio, la fuerza de trabajo del Paraguay, que son 3,5 millones, que de alguna manera alimentan y cuidan de los otros 3 millones que hay en el país, ¿verdad? Están todavía en ese tren de sobrevivencia, de llegar a fin de mes, ¿verdad? Sin posibilidades de ahorro, sin posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, y ese es un problema que no se puede mostrar un resultado llamativo, por decirlo de algún modo, aunque se defienda el modelo. Entonces ahí hay una contradicción siempre en ese sentido, ¿no? ¿Vos crees que estos 12 meses todavía arrojan más déficit? Todavía, digamos, no se ha visto perforar eso, ¿verdad? No se ha visto perforar. Evidentemente eso no se soluciona en un año. Estoy señalando cuestiones estructurales, ¿verdad?
pero es una prueba de que las cosas, para hacer el gran salto, y eso puede ser un problema también para el propio Peña, porque él es una persona que con esa idea del gigante dormido, que despierta, o sea, él mismo se ha puesto unas metas muy altas. Entonces, es una prueba de que, bueno, como todo gobierno, va a terminar su gestión dándose cuenta que las cosas no son así, que lo que se logra al final son menos espectaculares, ¿verdad? Que es un proceso común, vamos a decir, le llega a todos, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso. Al año, a los 2 años, esto va a ir, digamos, creciendo en importancia, ¿no? José, vos hablabas de un balance general positivo y señalabas varios de los elementos para dar sustento a esta definición, a esta caracterización. Pero si tuvieras que identificar cuáles son los problemas más importantes que deben ser priorizados de cara al futuro inmediato, digamos, y no tan inmediato, ¿en cuáles pondrías énfasis? Yo creo que uno de los grandes desafíos del presidente Peña, porque impacta decisivamente en la gestión, es mantener el nivel de, no quiero usar la palabra armonía, pero de entendimiento con el partido de gobierno. Yo creo que ahí se juega una cuestión fundamental. El Partido Colorado hoy en día ha vivido un momento, está en discusión, ¿verdad? Sí, es un momento singular, este contexto donde hay el presidente Peña es el primer presidente que tiene efectivamente una mayoría legislativa después de Rodríguez, que tiene una mayoría que no es meramente nominal, sino que debería funcionar como un resorte de agilización de sus proyectos, que eso realmente sea así y que no se vaya degradando en disputas internas, representa un desafío no solo para la gobernabilidad democrática del país, sino para la continuidad de los objetivos de este gobierno. Entonces, el buen entendimiento con el Partido Colorado yo creo que es un tema que no se puede desconocer. Gran parte de la solución o de encaminar los problemas del país van a pasar por ahí, por la discusión que se den en el Partido Colorado. Y después me parece que el gran desafío que tiene este gobierno es continuar y hacer efectivo esta promesa de campaña que fue vamos a estar mejor, ¿verdad? ¿Cómo traducir esto? ¿Cómo evitar que se genere un desencanto, una decepción o una frustración en torno a un eslogan que fue muy potente electoralmente como elemento de marketing, como elemento de aspiraciones? Hay algunas medidas que yo creo que son interesantes, la reducción del precio de los combustibles, pero que no son suficientes aún, ¿verdad? No son suficientes porque también nuestro contexto, nuestra coyuntura actual es una de responsabilidad, porque se está buscando una convergencia fiscal. Eso necesariamente, intuyo que yo no soy economista, pero genera un impacto de algún modo, no recesivo, pero se tienen que hacer algunos ajustes. Y entonces el dinamismo que puedan generar ciertas políticas como el programa de vivienda, Cheroa Porá, la inyección que va a tener el país con estos años producto del acuerdo de Itaipú, van a ser muy importantes para tratar de contener esto, ¿verdad? Y de que este eslogan de campaña, esta promesa de campaña no vaya debilitándose y no se constituya en un punto de contestación o de crítica para el gobierno. Esto que plantea José es muy importante porque tiene que ver con las expectativas también de la ciudadanía. Lo que ustedes estaban señalando es lo que piensan. ¿Ustedes qué piensan que cree la gente del gobierno de estos 12 meses? ¿Cómo se puede medir la temperatura? Es cierto lo que dice él también, que nos observan grandes conflictos sociales, no está eso en la realidad. ¿Pero qué está más o menos en el sentimiento de la población según tu punto de vista? Bueno, yo me remitiría a una encuesta que se acaba de sacar la mega cadena, digamos, si puedo decirlo, donde evidentemente la pregunta, ¿estamos mejor, estamos igual o estamos peor? La respuesta es que ha aumentado el bloque de estamos igual
y el bloque de Estamos Peor. Entonces, esas no son buenas noticias. Y eso refleja una opinión pública que es mejor dato que yo pueda dar en términos de mi impresión, pero esa es una situación y que tiene que ver con lo que acababa yo de hablar sobre el impacto que tiene el gobierno en la vida cotidiana de la gente, esperar el transporte público, vivir con el agua al cuello, la pobreza, etcétera, etcétera. Los problemas estructurales que no podemos desentendernos de eso, ¿verdad? Tampoco podemos perderlos de vista. Entonces la gente, todos vivimos nuestra vida, digamos, cotidianamente y no es necesariamente el cambio, qué sé yo, que uno esperaría, tanto a nivel de clase media como clase baja, y ese es el tema, ese es un tema. Pero si querés fijarte en eso, una encuesta de opinión pública es eso, ¿verdad? Sí, también hace poco salió una encuesta también de la POP, se llama, que es una encuesta, digamos, que se hace periódicamente, y la gente, digamos, que le preocupaba más, digamos, era sobre todo el tema trabajo, siempre. La calidad del trabajo, y no es solamente el conseguir el trabajo, sino la calidad del trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que está ahí pendiente y que tiene que ver mucho también, acuérdense, de la situación de alguna manera demográfica del país, como estábamos discutiendo al principio. Es decir, hay cohortes de jóvenes que están entrando al mercado de trabajo muy grande, y eso hay que ver qué manera lo hacen. Y luego tenemos el otro problema, que hay una cohorte de mayores que está saliendo y tocando la puerta de la caja fiscal del IPS y que está viendo que no da la pensión, ¿verdad? Aparte de los que no tienen luego pensión y también y tienen el problema de que sus familias y sus comunidades no están en condiciones de sacarlos de los apuros cuando llegan a la edad adulta, ¿verdad? A pesar de esta universalización de la pensión para el adulto mayor, pero que es así mínimo para comprarte el arroz, el aceite y un poquito de carne, ¿verdad? Lo que se está señalando en general, y se habla en nuestro país con mucha frecuencia, en las notas periodísticas, creo que es innegable, que el desorden económico comenzó a ordenarse. Venimos en un periodo en donde pandemia más políticas implementadas del Estado hicieron que la situación de la economía haya retrocedido muchísimo. Haya disparado el déficit fiscal, haya aumentado la inflación, se haya duplicado la deuda pública, bueno, y que se haya achicado la economía misma. Entonces, ahora estamos de vuelta en un proceso de crecimiento de la economía y ese es un dato importante, de reducción del déficit fiscal también es un dato importante, de control de la inflación también es un dato importante. Y José Fernando recién hablaba de la importancia, aparte de la cuestión macroeconómica, de la relación gobierno-partido para la estabilidad política, que indudablemente es clave, tanto se mantenga esa relación armónica gobierno-partido Colorado, la estabilidad política no va a estar mayormente en entredicho. El tema social. Yo quiero insistir con este asunto porque él lo planteaba, vos también señalabas al pasar, qué peso puede ir cobrando y qué efectos políticos puede tener. Porque aparecerán los actores políticos, algunos de antes o nuevos, que digan el terreno es propicio para un discurso duro contra el gobierno, contra los partidos políticos, que no se respondan a los problemas sociales, la pobreza. Tenemos ejemplos montones a nivel internacional. El espacio de la cuestión social. Sí, yo quiero también hacer mención a una encuesta un trabajo que ha hecho el Centro de Investigación Interdisciplinaria de Investigación Social, que formo parte, se presentó ayer, y yo tengo una lectura un poco diferente a la de mi colega Esteban porque hay coincidencias con algunas encuestas que circulan en torno a que la mayoría tiene una percepción, digamos, regular del gobierno, ¿verdad? Que podría asimilarse a estamos igual, exacto, estamos sí, igual, sí. pero esa percepción de
las cosas están regular, no están ni mejor ni peor, yo creo que es una oportunidad para el gobierno porque es un amplio sector que está en expectativa. No es un sector que hoy está frustrado necesariamente, enojado, pero está en expectativa, ¿verdad? Y ahí hay un sector muy amplio de la ciudadanía que espera más, ¿verdad? Y creo que es una oportunidad y es un desafío, ¿verdad? Quería nada más hacer ese matiz. Respecto a la cuestión social, yo creo que el Paraguay vive un momento en el que se ha llegado a un nivel intenso o máximo de desarticulación de los movimientos sociales desde el principio del proceso democrático. Hoy creo que los movimientos que articularon la protesta social están en un estado muy bajo a nivel organizativo. Sí. Se fueron disgregando producto de diferentes acciones, coyuntura, contextos. El perfil mismo de la sociedad paraguaya ha venido cambiando. El rol de sus dirigencias. El rol de su dirigencia. La Federación Nacional Campesina, por poner un ejemplo, que históricamente tuvo una posición abstencionista a la cuestión electoral, en estas últimas elecciones apoyó explícitamente a un candidato que tuvo la peor derrota de la oposición en todo el proceso democrático, ¿verdad? Quizás como síntoma de su descomposición interna y de la falta de apego de sus dirigentes a la realidad. Entonces yo creo que hay una sociedad que tiene demandas, hay una sociedad que ha cambiado producto de la emergencia de una nueva clase media vulnerable que permanentemente está en zozobra, como también menciona Esteban, que puede caer por falta de políticas de seguridad social, por falta de la calidad del empleo en la que está inserta. Recuerdo que la economista Verónica Serafini decía en una entrevista en Paraguay, el problema no es tanto el desempleo, que siempre está en torno al 5, al 6, casi un desempleo estructural, sino la calidad del empleo. Entonces, hay una nueva clase media que tiene quizás empleos precarios, empleos que no le dan certezas, o que no le dan una calidad de vida perdurable, sostenible, que no le permite quizás acceso a bienes de consumo o a bienes como la vivienda, y que permanentemente puede caer de un lado u otro de la pirámide social, pero no veo que esa sociedad o esa nueva configuración social en Paraguay esté articulada, esté organizada. Sí es portadora de nuevas demandas en educación, en salud, servicios públicos, el transporte público. Creo que es una oportunidad para que eso pueda ser tramitado en términos de gestión, porque creo que la gestión, cuando tramita los problemas sociales, siempre tiene la obligación de dar soluciones, ¿verdad? De forma que esas demandas y exigencias no se articulen como reivindicaciones políticas. Entonces hay una oportunidad ahí de contener, de solucionar, de gestionar la vida cotidiana de lo que yo diría una nueva sociedad paraguaya que viene emergiendo desde el cambio de siglo, ¿verdad? Ahora, sin alta conflictividad social también puede haber consecuencias políticas de un estado de ánimo, de un nivel de malestar que pueda ir desarrollándose a nivel social en el caso de que no haya respuesta, digamos, ¿verdad? En el caso de que no haya respuesta. En el caso de que no, en el supuesto de que eso no ocurra, podría darse y como correlato algún líder emergente o del pasado que busque salir a capitalizar esos descontentos. Por eso decía, también no es solamente una cuestión de conflictividad, digo, ¿verdad? Sino cuál es el sentimiento, la sensación, la percepción ciudadana en cuanto a la atención a sus problemas más urgentes. Creo que ese va a ser un tema muy importante de aquí en adelante, porque la gente efectivamente da tiempo, tiene paciencia, sabe que se le heredaron problemas bastante complicados, pero también esa paciencia tiene un límite. Entonces habrá que ir respondiendo. La situación que ustedes pintan es de bastante estabilidad en general, aunque se anuncian problemas. Sin embargo, medios de comunicación o sectores de la oposición pintan una situación casi apocalíptica. Entonces, ¿cómo se dan estos temas? Vamos, si les parece, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos más para la cuestión política, a ver qué está pasando en ese ámbito. Reaparece Mario Abdo Benítez, cuáles son las expectativas. En filas de la oposición reina el desconcierto y la dispersión. Y medios de comunicación, como decía, insistiendo mucho en la situación que el problema es Horacio Cartes, y está la cuestión con el embajador. O sea, mucho ruido y una realidad que, por otra parte, los datos muestran que la situación es bastante
estable. Pero vamos a volver enseguida con estos temas. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Estos minutos los queremos destinar esencialmente a la política. Algunos hechos ocurridos en los últimos días llamaron poderosamente la atención, o la atención, captaron, mejor dicho, la atención de la opinión pública. Uno guarda relación con la medida adoptada por el gobierno de solicitar al gobierno de los Estados Unidos que acelere la salida del embajador Mark Oldfield, a quien le retiró la confianza. No es un hecho menor, un hecho importante. Esto se mantiene desde hace varios días en el debate público. Algunos sostienen que esto puso en riesgo las relaciones bilaterales, en fin, una serie de polémicas al respecto. También la reaparición de Abdo Benítez en el escenario político con múltiples interpretaciones. Y en ese contexto, los actores políticos que venían operando tienen muy poca, fuera del oficialismo, digo, en el caso de la oposición, muy poco protagonismo. ¿Cómo estás viendo vos que, sí, te entiendo, digamos, dedicás más parte de tus estudios también a la evolución de la oposición en Paraguay? Sí. Bueno, a mí, hablando un poco de lo que estás trayendo a colación, ¿verdad? En términos de no tiene mucha oposición. Es decir, a mí me sorprende la actitud que ha tenido el cartismo, digamos, hacia en determinados frentes, en el sentido de que al principio, cuando surgieron con su mayoría absoluta, en la primera elección de la mesa directiva de ambas cámaras, tuvieron total acuerdo, pero luego han empezado a comportarse como si estuviesen amenazados. Es decir, vos decís, no tienen oposición. Sin embargo, el comportamiento ha sido el de defenderse. Con lo que en el lenguaje común del análisis político se ha instalado como copamiento, digamos. Es decir, tratar de tener sus piezas en el jurado de enjuiciamiento, en el Consejo de la Magistratura, tratar de controlar, digamos, lo que está pasando en la Fiscalía, ese gesto o esa medida de echarle a la senadora Katia González, luego la actitud, digamos, respecto a el espacio civil, las ONGs, la prensa, todo indica como una articulación de lo que en la política actual se discute como una tendencia iliberal, digamos, tratar de sofocar los espacios, ¿verdad? Cuando, por eso mismo que decís vos, respecto a esas mayorías absolutas, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Esa es una pregunta que muchos nos planteamos, ¿verdad? Y que tiene que ver con la situación, porque ¿qué sucede? Eso genera antipatías, genera discordia, ¿verdad? En la sociedad política, en este momento no muy bien capitalizada, por decirlo de algún modo, porque está muy fragmentada la oposición, ¿verdad? Y ahora tenemos este aditamento, digamos, al escenario político que vos te mencionaste, que es la reaparición, entre comillas, de Mario Abdo Benítez, que trae, digamos, como un agregado importante a esa desafección con respecto a esta actitud de copamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pareciera ser que hay voces dentro del mismo Partido Colorado, aún el Partido Colorado tan disciplinado que aparenta ser ahora, en donde se tiene esta crítica respecto a la pérdida de la institucionalidad, las acciones que hacen que la separación de poderes no esté actuando como tal, ¿verdad? Entonces, eso te está, digamos, llevando a una tensión
dentro de lo que es ese mundo que yo le llamo la sociedad política, la sociedad civil, la prensa, ¿verdad? Que no son las grandes masas, ¿verdad? Que no es lo que va a disparar una protesta callejera tumultuosa, ¿verdad? Pero va a ir desgastando y le va a ir quitando seriedad a eso que se está tratando de construir en términos de el Paraguay que promete, estable, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo te diría que hay como una contradicción entre el marco político y ese marco de estabilidad macroeconómica que se está queriendo promocionar como país. Y eso me parece preocupante, ¿verdad? Hay un discurso muy insistente sobre el tema del copamiento como sinónimo de autoritarismo, qué es el copamiento, y que habría un retroceso en la institucionalidad del país y que la democracia está hasta en riesgo, dicen algunos medios de comunicación. Bueno, ese también es el discurso con el que reaparece María Abdo Benítez, y sectores de la oposición insisten mucho en estos factores. ¿Vos qué pensás? Yo creo que hoy el Partido Colorado es el indiscutido centro de gravitación política del Paraguay. El sistema político gravita en torno al Partido Colorado, y esto en gran medida es producto de la catástrofe electoral de la oposición, que ha insistido en 3 ocasiones con un candidato que los ha conducido a una crisis que tiene las apariencias de... Sí, esa es una crisis aparentemente apocalíptica, ¿verdad? Yo no veo todavía un túnel, el túnel del que la oposición va a salir. La luz al final la luz al final del túnel. El Partido Liberal, que reunificó la INO a inicios del proceso democrático, hoy parece en una crisis aguda, donde sin la recomposición de ese partido, del Partido Liberal, es muy difícil pensar un proyecto opositor. Entonces, más que copamiento por una actitud concertada, más que copamiento por una planificación magistral de la cúpula partidaria del Partido Colorado, lo que yo creo que hay es un desbalanceo de las fuerzas políticas como efecto de una derrota y de un fracaso electoral reiterado de la oposición, en primer lugar. Me parece que hay que partir de eso, y que la oposición tiene un desafío de recomponerse para que las fuerzas políticas, la correlación de fuerzas se equilibre. El Partido Colorado no puede no puede tener como agenda la resolución de los problemas de la oposición, que a veces incluso es el reclamo que se le hace, ¿verdad? Después, ¿por qué el Partido Colorado yo creo que es el centro de gravitación? Porque yo creo que sí es un hecho político al que hay que prestar mucha atención, no solo el retorno del expresidente Mario Abdo Benítez. También estuvo ahí el ex vicepresidente Hugo Velázquez y otros dirigentes colorados que quizás hoy son pocos, pero me parece que ahí hay más posibilidades de contestación, de incluso oposición al gobierno, que en la propia oposición extracolorada, por decirlo así. A la que busca aglutinar también a Abdo Benítez. A la que da guiños, ¿verdad? Para mí, creo que vos sabés, Benjamín, yo comparto acá la lectura de muchos politólogos en una dinámica que es estructural del sistema político, ¿verdad? Yo creo que los movimientos internos del Partido Colorado siempre jugaron un partido con la oposición y viceversa, ¿verdad? No quiero entrar en los diferentes acontecimientos políticos que se ha dado esta dinámica desde la constituyente para la Constitución del 92 en adelante, ¿verdad? Este discurso contra el copamiento, en defensa de las instituciones de la República, me parece que tiene más chances de tener efectividad hoy dentro de la disidencia colorada que afuera. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo una desarticulación mucho más fuerte de la oposición, y veo que en el Partido Colorado hay no solo una memoria, hay un hábito de la disidencia, que es muy fácil reactivar. Y esto también por una razón de orden estructural. La famosa unidad granítica del Partido Colorado, que mantuvo el estronismo del reencuentro partidario del 58 en adelante hasta casi inicio de la década de los 80, se basó no solamente en aspectos represivos del régimen,
sino en aspectos de un Estado y una economía en expansión, con muchos recursos para repartir. Itaipú, un Estado que crecía, recursos que podían generar una baja de la intensidad del conflicto y generar cohesión y cuerpo. Ese Estado en expansión no es el Estado que tenemos hoy. Nuestro Estado no está en expansión. Nuestro Estado tiene problemas estructurales con la deuda, con el financiamiento, con la sustentabilidad a futuro, lo que exige pensar de vuelta en un nuevo pacto fiscal. Entonces yo no veo la posibilidad de que se pueda reeditar ningún tipo de unidad granítica. Yo creo que el futuro del Partido Colorado va a ser, y esto es un presupuesto que debe tener el gobierno, va a ser la vuelta del juego oficialismo-disidencia en algún momento. Hoy no hay incentivos electorales para eso, pero ya hay primeros síntomas. Las elecciones a junta de gobierno, que antes eran a medio término y se trasladaron a fin de gobierno, es una oportunidad del presidente Peña porque va a retrasar la articulación nacional del juego oficialismo-disidencia. Yo creo que las elecciones municipales no van a ser todavía, o no, podrían no ser todavía necesariamente el lugar en el que se dé ya eso de manera intensa. No olvidemos que en el gobierno anterior ya hubo ensayos de unidad, incluso para las municipales, como fue Concordia Colorada o la Operación Cicatriz. Podría darse eso para las municipales, pero creo que para la sucesión presidencial del 28, la dinámica oficialismo-oposición dentro del Partido Colorado va a volver a surgir como siempre lo ha sido en todo el proceso democrático. Para mí es impactante que hoy las posibilidades de una contestación estén dentro del Partido Colorado y no afuera. El problema también, me parece, quería consultarte, Esteban, a la población le importa tres cominos la discusión sobre copamientos en tal o cual instancia de la población, del Estado. Es una discusión de la que no es partícipe. Como tampoco entiende otra discusión que se le plantea, además del autoritarismo o vinculada al supuesto autoritarismo o riesgos de retroceso autoritario, que es el poder bifronte, la bicefalía. Le hablan en otro idioma, están como en otra frecuencia con respecto a la realidad de la ciudadanía y no conecta con ella porque no tiene tampoco nada que ofrecer. Entonces, ¿cómo es posible que siga insistiendo con el mismo discurso desde hace tanto tiempo sin generar una alternativa concreta y canales de diálogo con una población que evidentemente no se identifica ni con el tema del copamiento, el autoritarismo, el poder bifronte, la bicefalía? Esa es una discusión que se da en la estratosfera más o menos. En medios de comunicación, periodistas que nos peleamos uno con otro, algunos actores políticos y el resto, bien, gracias, sigue con su vida cotidiana. Sí, hasta cierto punto, Benjamín. O sea, hay una población, porque el término población es muy general, pero hay una población, sectores medios, si vos verás lo que es, por ejemplo, meterte en los tweets y los posts que hace la gente. El 80% de los cuales son falsos. Bueno, de uno y otro. Es una manera de tomarle la temperatura. Sí. O sea, no es totalmente cierto que hay un enorme divorcio y que esto solamente concierne a la clase política, los periodistas, etc. Tenés razón en el sentido de que el que está esperando el ómnibus, el camión o el colectivo, por decirlo, quizás no esté muy preocupado ni por la bicefalía, ni por el copamiento, ni por nada, porque tiene que llegar a la quincena. Eso tenés razón, ¿verdad? Pero no necesariamente los cambios tienen que ver solamente con una, digamos, movilización social activa, constante. No olvidemos que en abril del 2023 Santiago Peña fue electo, legitimidad de origen, el Partido Colorado tuvo mayoría absoluta, pero no tuvo la mayoría absoluta de los electores, sino que hubo una división y hubo un 4%, 53% que no lo votó. Entonces, no olvides eso. Y eso, lastimosamente, no tuvo impacto porque hubo el gran peligro, que yo te diría, de la oposición,
es el surgimiento de una figura como Paraguayo Cubas, ¿verdad? No diría la Cruzada Nacional porque eso ya está, digamos, perimido, ¿verdad? Se esfumó, se asimiló, pero ese liderazgo sigue ahí como expresión de esa bronca, de esas cosas que vos estabas señalando como posibles motivos, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. Yo creo que es muy peligroso porque no es para nada, en mi entender, una alternativa para el país. El problema, vos escuchás a los referentes de la oposición y es algún pretexto para tirotear al gobierno o al oficialismo, generalmente vinculado a Horacio Cartes, por eso lo del copamiento, la bicefalía y compañía. Todo el tema de la embajada americana, del embajador americano, reducen a esa disputa con el gobierno. Entonces, no se discute, por ejemplo, que es correcto ponerle freno a quienes están actuando al margen de la Convención de Viena, de nuestra propia Constitución, y se pasa haciendo política en nuestro país. En eso tendríamos que estar de acuerdo todos. A partir de ahí podés discrepar después y tener mil divergencias si el gobierno tenía que haber actuado así o asado, pero ponerle freno a ese tipo de cuestiones es una cuestión, es un mandato constitucional. No, lo hizo el gobierno porque se arrodilló ante Tabesa y Horacio Cartes. Lea Jiménez, renuncia. En cualquier gabinete de cualquier país del mundo hay cambios por decisión de sus miembros o generalmente por disposición del presidente, que en la mayoría de los casos no representa ningún factor de crisis. Acá no. Lo de Lea es una barbaridad, se resolvió en el quincho. O sea, a lo que me refiero es que la política opositora es una política anecdótica, que no funciona, no sirve para ningún, o no alimenta un proyecto político que por cierto es inexistente. Entonces a eso me refería recién cuando se hace bulla, mucho ruido sobre temas que en realidad no están en la conciencia, no están en el interés público, por lo menos en términos mayoritarios. En términos mayoritarios, sí, difícil siempre medir, pero quizás yo creo también que las metáforas muchas veces del pasado, porque uno tiene como referencia cuando se habla de bicefalía o dualidad del poder al proceso que vivió el Paraguay con Cubas Argaña, ¿verdad? Siempre yo creo que este ejemplo para mí es de contraste y no de similitud con el actual, ¿verdad? El mismo. ¿Por qué es de contraste y no de similitud? Porque yo no veo que haya una relación tensa, contradictoria entre el Partido Colorado y el Ejecutivo. Pueden haber discusiones, pueden haber incluso fricciones, pero no veo ninguna relación con el Paraguay de esa época, con el estado de tensión, de ebullición, división del Partido Colorado. El gobierno de Cubas Argaña es un gobierno que empieza con una división, con una fractura del Partido Colorado entre dos movimientos que parecían irreconciliables y que terminó en los hechos trágicos conocidos. Esa intensidad de la disputa dentro del Partido Colorado, que fue máxima quizás en todo el proceso democrático, no existe hoy en el Partido Colorado. No existe, no tiene ninguna relación. Y por otro lado, Lino Oviedo yo creo que sí era un poder fáctico. Una figura que simplemente basada en su carisma o en la lealtad que todavía conservaba en las Fuerzas Armadas, tenía capacidad de imponerse al presidente de entonces. Horacio Cartes es el presidente del Partido Colorado, investido por la voluntad popular en unas elecciones indiscutidas. Cumple una función política. Hay un reclamo, una crítica que el periodismo, analistas, académicos ha desempeñado siempre a los presidentes colorados, que estos deberían dedicarse más a la administración y no tanto a la política partidaria. Yo creo que el gobierno del presidente Peña está cumpliendo con esa exigencia. Un presidente abocado a la gestión pública, abocado a los manejos de las cosas de Estado, y la Junta de Gobierno juega un papel político de sostén y de defensa, de construcción de mayoría. Entonces, esa crítica que siempre se ha hecho a los presidentes, cuando hoy la situación es la opuesta, persiste. Y eso sí me parece que es algo contradictorio.
trato de ser un poco más claro, se le ha pedido siempre a los presidentes de la República que se restringan a gestionar la burocracia administrativa y que no entren en problemas partidarios. Yo creo que esa es la situación que hoy vive este gobierno abocado a políticas públicas. ¿Por qué se cuestiona el hecho, las famosas reuniones de comando y compañía a las que asiste el presidente de la República como si fuera algo que está mal? Cuando en realidad tendría que ser algo reivindicable, que el presidente de la República no se corte solo, sino que sea parte integrante de un equipo para defender un proyecto político en común y tenga el respaldo político necesario para ejecutar determinados proyectos. Entonces se presenta como algo rarísimo. E incluso cuando se va al tema del autoritarismo, por otra parte se habla del único líder. Entonces, si se trabaja en equipo está mal porque es sometimiento. En otro momento, en otro pasaje de las discusiones, retroceso autoritario y el único líder es el que dispone. Entonces no se entiende bien cuál es el discurso en ese terreno. Además que yo considero que no es un discurso de verdad que capte el interés público, pero puede ser importante. Hay muchas cosas que son importantes y no necesariamente captan el interés ciudadano. Pero ¿por qué se insiste en algo que debería ser tomado con absoluta naturalidad? Como algo necesario inclusive. Si Efraín es el presidente, tendría que discutir con su partido las cosas que va a ejecutar. Mira, a ver, te lo planteo del siguiente modo. La presidencia de la República tendría que, y tiene un gabinete. Ese gabinete está compuesto por personas que son, digamos, simpatizantes o sino afiliadas, son miembros, líderes del partido de gobierno, ¿verdad? Tiene asesores, tiene una serie de instancias propias del gobierno para poder nutrirse de ideas, puntos de vista e ir tomando sus decisiones en términos de política pública, ¿verdad? Hay efectivamente siempre un diálogo con el partido de gobierno, digamos, pero la preocupación es que el peso que tienen unas instancias comparadas con otras no son las que se esperan de un gobierno republicano, de un gobierno que sea de todos los paraguayos, ¿verdad? Y no solamente del partido que lo apoyó en su candidatura y lo llevó a la victoria en abril 2023. Yo creo que hay un desequilibrio en términos de los pesos que tienen esas instancias, ¿verdad? Por eso es la preocupación, es decir, dónde se toman las decisiones realmente efectivas, que es una pregunta distinta a quién escucha, con quienes conversa, son cuestiones diferentes, ¿verdad? Que son las que están un poco llamando la atención respecto a la idea del comando, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que hay voces críticas respecto a esa instancia del comando, ¿verdad? Porque el presidente tiene que, sobre todo, escuchar a la variedad de voces que tiene en su propio gabinete, en su propio gobierno. Tiene que estar pensando también que las políticas que él lleva adelante no son solamente para los colorados, sino que son para los paraguayos, y ver cuáles son las voces de los paraguayos, ¿verdad? Aparte de. Entonces, ahí es donde hay preocupación respecto a ese tema. Comparativamente, en términos de política comparada, bueno, algunas veces llama un poco la atención hasta qué punto, digamos, sobresale esa instancia partidaria comparado, por ejemplo, no sé, a ver, un sistema político que conozco bien, digamos, el sistema americano. El presidente tiene un comité nacional del Partido Demócrata que lo lleva un coordinador, digamos, ¿verdad? Que es un aparato más de tipo electoral, de formación de candidaturas, pero no incide en las decisiones que toma la Casa Blanca, el presidente, ¿verdad? Hay como una separación importante en términos de cuál es el rol de cada uno, ¿verdad? Entonces, esto se ha venido pareciendo más una especie de sistema cubano o sistema chino, digamos, de fuerte presencia en el partido y que el gobierno
podría decirse está al servicio del partido, y eso no debe ser en un partido que el mismo Peña dijo, yo voy a ser de aquí en adelante el presidente de todos los paraguayos. Yo reivindico el régimen de partidos, creo que es más, habría que fortalecerlo. Tenemos un punto de vista distinto, hay que fortalecer, se han debilitado en cuanto a su soberanía y una serie de cuestiones, y el gobierno de turno tiene que gobernar junto con el partido que le permitió ser gobierno. Parece una cuestión para mí muy elemental, cosa que no ocurrió en el pasado y fue factor de crisis. Por cierto, en distintos periodos de la historia, cada vez que el gobierno estuvo fue por su propia vía al margen del partido, derivó en unas crisis fenomenales. Y creo que pocas veces se dio que haya un mismo signo político el gobierno y el partido, eso le da mucha estabilidad. Yo reivindico eso, pero es una opinión, ¿verdad? Creo que es un error que el gobierno ejerza su papel al margen del partido político que lo llevó a esa función. Y yo agregaría solamente para interrumpir, o sea, pensemos en que el gobierno sí depende de los legisladores de su partido. O sea, la relación ejecutivo-legislativo es también una relación con el partido. Ahí sí me parece que está institucionalmente concebido que un gobierno se apoye en su partido, de los legisladores que están en la Cámara. Pero los legisladores a su vez deberían depender del partido. Ellos podrían tener más ese vínculo y no tanto el presidente. No, yo diciendo un poco con el colega Esteban, no creo que tengamos ninguna similitud con el sistema cubano ni chino. Creo que Paraguay es una democracia de partidos. Vuelvo sobre un tema. Hay una imputación al Partido Colorado de la crisis de la oposición con ese diagnóstico. Creo que hay una imputación implícita en el sentido de que la crisis que viven los partidos de oposición, su incapacidad de generar contrapesos, su incapacidad de generar representación y de poner quizás límites a la mayoría colorada, es imputada al Partido Colorado. Y yo no creo que sea responsabilidad del Partido Colorado. Han habido elecciones con garantías. Paraguay es un país donde hay plena vigencia de esos derechos. Me parece que también se sobredimensiona mucho el papel que juega el Comando de Honor Colorado. Es una instancia quizás de diálogo, de consulta, de apoyo político, pero no veo a un presidente gobernando solamente desde ahí. Me parece que el presidente Peña tiene una agenda propia, tiene colaboradores estratégicos que no necesariamente forman parte de ese lugar en su gabinete y sobre todo tiene una relación sumamente sólida con el Congreso, como sí reconoce acá Esteban. Se juega ahí un aspecto fundamental que algo que también mencionaba en la gobernabilidad y en la construcción del orden, ¿verdad? Entonces, yo no comparto ese diagnóstico de un presidente sometido al partido. Me parece que esto es una democracia en donde los partidos políticos deben fortalecerse y en el proceso democrático, el partido que ha construido institucionalidad, reglas de juego, que ha avanzado en su dinámica, es el Partido Colorado. La oposición no ha encontrado desde el inicio de la democracia un formato, una plataforma, un espacio institucional similar al que tiene el Partido Colorado para dirimir sus conflictos internos y reproducir sus candidaturas y sus liderazgos. Por eso el Partido Colorado tiene un nivel mucho más alto de renovación de sus cuadros, de sus líderes. Por eso el Partido Colorado tiene la iniciativa política. Y yo no creo que gobernar con el Partido Colorado no sea gobernar para la nación en su conjunto. Yo creo que justamente la fortaleza del Partido Colorado es siempre saber interpretar la dirección hacia la que avanzan las aspiraciones del pueblo paraguayo y en eso consiste su efectividad y su liderazgo. Me puso interesante al final. Al final. Digo, en broma. Interesante en términos de siempre cuando hay polémica se genera más atención y... Bueno, es el lado entretenido de la discusión política, pero necesario. Nosotros tenemos que aprender a debatir y a pelearnos, entre comillas, de manera civilizada, ¿verdad? Y hacerlo sobre todo en torno a ideas, algo que no ocurre con mucha frecuencia.
Absolutamente. Yo les agradezco muchísimo la presencia. Vamos a proseguir con esta discusión, retomándola desde este punto en próximos encuentros, porque el debate político de verdad hay que desarrollarlo con mucho mayor amplitud de lo que lo hacemos en nuestro país. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Antes, una recomendación, antes de despedirnos. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde 7.9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contactar 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Te agradecemos la preferencia. Hasta luego.